la mesa de Despierta. Les agradezco muchísimo que nos acompañen. Rafael Pérez Gay, periodista y escritor. Rafa, muy buenos días. Antonio Martínez Velázquez, Marvel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias. Lorena Becerra, la directora de encuestas del periódico Reforma. Gusto tenerte otra vez, Lorena. Un gusto, Carlos. ¿Es importante, es tema, la salud de López Obrador o es guerra sucia? Bueno, por supuesto que los mexicanos tenemos que estar informados sobre la salud de nuestro presidente, si está en buenas condiciones o no. Parece que sí, ¿no? Nos lo ha demostrado, ha estado en campaña activamente. Pues ya, pasemos a lo que sigue, ¿no? O sea, no es algo en lo que nos tenemos que atorar, digamos. ¿Cómo lo ves, Rafael Pérez Gay? No, veo a un presidente hiperactivo, lejos, muy lejos de que padezca alguna enfermedad, de modo que aparece aquí y allá, es ubicuo y lo veo al 100, la verdad. Es importante que se sepa el estado de salud de los presidentes, que se revele, que se transparente, cosa que nunca ha pasado Siempre, en México. Hay como que una especie de una cultura que viene incluso del PRI, es decir, el presidente no descansa, el presidente no se enferma. No, incluso ocultar bajo un velo de sospechas si está enfermo o no está enfermo. Pero lo que se ve ni se pregunta, ¿no? Lo que se ve no se juzga, diría el filósofo Juan Gabriel. Marvel. A ver, yo creo que no es tema, pero sí es tema. Es decir, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando lo operaron de la tiroides, artículo 19 litigó acceder al expediente del presidente con un argumento de acceso a la información. Y la Presidencia de la República litigó muy fuerte para que eso no sucediera y se votara en tribunales. Entonces, digamos, es tema en el sentido de acceso a la información. Creo que no es tema porque se ve muy bien Andrés Manuel López Obrador, pero creo que debería de ser la regla, ¿eh? No deberíamos estar discutiendo esto porque debería de ser la regla tener una versión pública, como se hace en otros países, es decir, no todo el expediente, pero sí una versión pública del expediente clínico de los funcionarios para estar seguros de que no va a pasar nada y que las decisiones que tomen van a estar en seguridad. Porque se ve bien, pero también hemos sabido que ha tenido altibajos, claro, ¿no? O sea, recientemente fue a, lo que dijo él, fue una revisión de rutina en cardiología, ha tenido otros temas de dolencias, médicos que han venido de otras partes del mundo a atenderlo, ¿no? Es decir, ha tenido altibajos de salud el presidente. Sí, es importante que conozcamos su estado de salud, punto, ¿no? Debería ser desde las campañas, incluso que los candidatos a la presidencia lo transparentaran, que fuera ley esto en México. Mira, yo no le daría, la verdad es que no le daría tanta importancia, ni me parece que tenga que ver con un asunto muy serio de información. Deberíamos saber el estado de salud del presidente de la República, pero tampoco me parece que sea un asunto realmente fundamental. El aeropuerto. Rafael Pérez Gay, ¿cómo va la consulta desde tu punto de vista? ¿Cómo va todo este entramado político? Las visitas a Tenco, los secretarios, algunos pronunciándose, López Obrador diciendo imparcialidad, haciendo un video, ya hay algunos datos sobre la consulta, se supone que hoy se dan todavía más detalles. ¿Qué te parece? Bueno, yo lo que veo, si lo ponemos en el tiempo, es un asunto muy serio de inconsistencia. Desde el momento en el que el candidato Andrés Manuel López Obrador dijo que promovería muchísimos amparos en contra del aeropuerto de Texcoco, hasta el momento en que nos acercamos a una consulta, me parece que el discurso de ambigüedad no le ha convenido en ningún sentido al asunto del aeropuerto. Vamos a tener una consulta, ya tenemos un problema con los pueblos originarios que han dicho que con consulta o sin consulta se van a oponer definitivamente a la construcción. Tenemos una voz incluso que dice que en México no puede haber ya un aeropuerto, más que ese proyecto no debe existir. De modo que el discurso de ambigüedad y de inconsistencia me parece que es una de las características que rige el asunto del aeropuerto. Luego viene lo de Santa Lucía, no está claro, traemos a los expertos y al final una consulta es la que decidirá el asunto, pero después de la consulta tendremos un problema bastante más serio que es con los pueblos originarios que defienden esto. Lorena, ¿es una tomadura de pelo la consulta organizada de la manera como se está organizando, con 1000 casillas, cuando las encuestas pues claramente marcan que es Texcoco, cuando hay de pronto una interpretación de que el gobierno electo pues sí quiere que ya se mantenga lo de Texcoco para no mandar malas señales a los mercados, desde tu punto de vista? Bueno, aquí yo creo que el tema, Carlos, es que para empezar se politizó, ¿no? ¿Y quién lo politizó? Lo politizó Andrés Manuel López Obrador. Él fue el que lo volvió un tema de campaña, cuando es un tema que se debería decidir con criterios técnicos, ¿no? Técnicos de desarrollo, económicos, ecológicos, etcétera. Ahora, la consulta ya no es una consulta conforme a la ley, pues claramente no se cumplen los requisitos de que sea el presidente electo, no la va a llevar a cabo el INE, no es vinculante, no es concurrente con la elección federal, que es lo que tendría que pasar, ¿no?
Entonces, hemos tenido una serie de información a cuentagotas. Hoy se supone que vamos a saber los criterios, pero nos han dicho, no, pues 500 municipios, no una encuesta, no ahora una consulta con tantos centros de votación. ¿Quién lo va a llevar a cabo? Lo va a llevar a cabo una organización de la sociedad civil, ¿no? No necesariamente tiene que ser una tomadura de pelo, pero por lo que estamos viendo, parece que ni siquiera ellos tienen claro qué va a pasar. Por eso nos han estado como reaccionando con bueno, y a ver, ¿cuál es tu metodología? La divulgaremos. Bueno, ¿y qué municipios? Los divulgaremos. ¿Y cómo los seleccionaron? Lo divulgaremos, ¿no? Entonces, para que sea algo, digamos, que representativo, que sea serio, pues sí tendríamos que saber con qué criterios se seleccionaron esos municipios, si fue de manera aleatoria o si fue determinística, dónde se están poniendo los centros de votación, que no sea de una manera sesgada en poblaciones que de cierta forma tuvieran una predisposición hacia una opción u otra. ¿Lo hace vulnerable al acarreo? Por supuesto, porque ya no, o sea, una encuesta al revés, tú tienes que ir a buscar una población que te conteste. Aquí, pues la movilización sí va a ser uno de los factores, por supuesto, ¿no? Marvel, ¿cómo lo ves? A ver, yo nada más. Es evidente que es un tema político. No está mal decir que se politizó. Pues no. Sí es un tema político y se tiene que resolver de esa manera y con esa conciencia muy claro que es un tema político, cómo se decidió ese aeropuerto, cómo se pasó encima de las comunidades. Hoy que podemos, gracias a poner en la mesa, en la consulta, podemos conocer la voz de los habitantes de Texcoco, de Atenco y de las comunidades que están allí. Podemos conocer los impactos ambientales que en su momento no se discutieron porque fue un concurso pues muy por arriba donde se decidió que ahí fuera el aeropuerto. Eso me parece que está muy bien. Creo que se ha dicho que será en 538 municipios durante 4 días. Estos 538 municipios, hasta donde se ha informado, tiene el 80%, representa el 80% del padrón electoral, lo cual, digamos, garantiza, porque es en zonas urbanas, garantiza por lo menos una muestra interesante de lo que va a suceder. Al mismo tiempo va a correr una encuesta, en el mismo momento que están las mesas, se tendrá una app que registre las credenciales del elector para que la gente no pueda votar doble y digamos que se blinde la participación y digamos lo que se espera es que haya entre 100,000 y 600,000 personas que participen, quizá un poco más. A mí lo que me parece sanísimo es que estemos debatiendo públicamente este tipo de decisiones que no son técnicas, son decisiones sobre bienes públicos que tienen consecuencias ambientales, sociales, económicas, políticas y que todos las tenemos que discutir, no solamente los ingenieros aeronáuticos. Rafael. Bueno, cuando hablo de inconsistencia me refiero también a lo siguiente. Hay unos mensajes al menos extraños y encontrados. El presidente electo dice, quieren 88,000 millones de pesos que no tenemos. De modo que abre la puerta para que se convierta en una inversión privada. Probablemente la primera sin licitación que ocurra en el nuevo gobierno. De modo que después de eso viene una consulta. Me pregunto si no hay un error lógico en esto. Creo además, no comparto la opinión de que no sea un asunto técnico. Hacer un aeropuerto es un asunto extraordinariamente refinado, delicado y técnico. De modo que hay inconsistencia, hay contradicciones y al cabo del rato habrá no solo un asunto político, sino un problema político. Probablemente el primero y el segundo que enfrentará el nuevo gobierno. Desde tu punto de vista, ¿está López Obrador buscando una salida política a esto después de haber hecho del aeropuerto un tema central, uno de los temas centrales de su campaña? Me parece que sí, uno de los temas centrales de su campaña porque el aeropuerto se convirtió en un emblema, digamos, del gobierno de Peña Nieto. Y él, durante la campaña, era conveniente incluso que dijera, bueno, yo no quiero esto. Estoy desde luego de acuerdo desde el principio en que se revise cada uno de las contrataciones que se ha hecho, me parece muy bien. Al volverlo político, él lo que ha pretendido es despojar al aeropuerto del simbolismo de Peña Nieto para convertirlo en un asunto del nuevo gobierno, creo yo. Sí, a mí me parece que López Obrador cuenta con tal capital político, ganó con 30 millones de votos, que no se hubiera visto mal que él dijera, ¿no? Como ahora presidente electo, estoy recibiendo información a la que no tenía acceso cuando era candidato presidencial, de que esta es la mejor opción o con un comité técnico, con una serie de expertos, esta es la decisión que estoy tomando, aunque no fuera la que él ofreció en campaña, ¿sí?
creo que eso en algún momento no le asumiría ningún costo político. El problema es que ahorita pues vamos a ir a esta consulta, bueno, este híbrido de consulta-encuesta, que tampoco sabemos incluso cómo se van a ponderar los datos, no sabemos qué... Ante la posibilidad de que la encuesta diga una cosa y la consulta diga otra. Sí, que ellos están Eso asumiendo que existe, no va a esa ser así, pero sí, por supuesto que existe esa posibilidad. Y de cierta forma es una de las primeras señales más importantes que está dando López Obrador a los inversionistas de cómo se van a manejar este tipo de proyectos técnicos, complejos, que ya están iniciados con inversiones monumentales que implican algo muy fuerte para el desarrollo del país, ¿no? Entonces, por eso vemos que incluso los inversionistas están muy atentos a lo que va a pasar aquí. Y ahorita estamos viendo que ha subido un poco el dólar, ¿no? Que hay como mucha alerta, porque de aquí es pues básicamente una señal de cómo va a funcionar su gobierno en estos temas, ¿no? Yo quisiera insistir en el tema de que no sé en qué momento de la historia nos creímos que las decisiones técnicas no tienen consecuencias políticas y sociales y que se deben de discutir. O sea, no es, en serio no es un asunto de ingenieros aeronáuticos, o sí lo es, pero no solamente eso. Creo que está muy bien que se discuta eso por un lado, y yo quisiera recordar que en el 2001 hubo violaciones graves a los derechos humanos en Atenco por un tema del aeropuerto. Y entre reprimir a las personas y consultarlas, me parece que consultarlas es una salida absolutamente democrática que tendremos que estar celebrando, porque el caso de Atenco no se ha solucionado. Foros educativos, foros para pacificación. El educativo tuvo un broncón en Acapulco, el de ayer ya nada más fue de debate verbal. Los de pacificación se suspendieron en 5 estados, entidades clave en materia de inseguridad. ¿Qué les dice esto, Rafael Pérez Gay? Yo soy de la opinión de que estos foros han sufrido, como ha dicho el próximo secretario de Educación, un serio tropiezo, aunque él no utilizó la palabra serio, un tropiezo. Pienso además que se trata al final de un asunto de privilegios y de dinero, es decir, que la CENTE y la CETEG, en el caso de Guerrero, pretenden, como ha dicho también el presidente electo, que la nómina regrese a los estados, es decir, que les regresen el dinero que manejaban discrecionalmente durante mucho tiempo. Y bueno, como pasa en política, los aliados de hoy serán los adversarios de mañana. La CENTE apoyó a Morena y al presidente hoy electo, y parece ser que tenemos ya un enfrentamiento. No me pareció mal la intervención de Andrés Manuel López Obrador, diciéndoles con toda claridad, bueno, quieren que regrese la nómina. Ahora, eso nos lleva al asunto de la reforma educativa que quieren definitivamente abrogar y no dejar coma sobre coma, porque hasta donde entiendo, en la reforma educativa planteada y hecha ya durante los últimos meses, está claramente y explícitamente puesto que esos dineros no regresen al sindicato. En los foros de pacificación me parece pues grave que no se hayan realizado, sobre todo en algunos de los estados en donde, imagínate Tamaulipas, por ejemplo, Guerrero también se suspendió. El asunto de la forización de la política puede conducir realmente a una ilusión, la ilusión de que se discute mucho. Yo creo que hay decisiones de gobierno que hay que tomar, aunque no se elimine nunca el diálogo y la idea de discutir y de debatir. Marvel. Bueno, en el caso de los foros me parece, uno, que estamos ante un momento donde la transición es tan larga que las ganas y el vacío de poder es tanto que las ganas de gobernar son muchas. Y entonces en ese escenario, pues lanzar foros, pues evidentemente es una buena idea, o puede ser una buena idea, y yo quiero partir de la buena fe de decir, creen en los foros y creen en la escucha y en el diálogo. Eso por descontado. ¿Sirven los foros? Claro, sirven los foros. Ahora, ¿cómo se ejecutan los foros? Es otra historia. Porque muchas veces Andrés Manuel, como dice él, está aflojado en terracería, pero los que organizan los foros probablemente no. Y entonces ahí, o sea, los liderazgos políticos locales, tanto en el tema de seguridad como en el tema de educación, no es solamente 1 o 2, no es que acuerdes con 1 o 2 que el foro salga bien. Se ha horizontalizado un montón el poder regional y la negociación es mucho más compleja. Y entonces tienes organizadores de foros sin recursos, porque no aceptaron el presupuesto de transición, tienes muchísimas ganas de escuchar a la gente y tienes un montón de grupos de interés que quieren participar porque siempre han sido excluidos de las decisiones públicas. ¿Dirías que los de pacificación han salido mal y por eso se cancelaron? Me parece que yo fui a un par y antes, por lo menos desde mi punto de vista, tienen serios problemas de organización. Es decir, creo que una vez más el objetivo y la buena fe de esos foros para mí es incuestionable. Lorena. Yo creo que sí, venimos de un sexenio, de un presidente completamente desconectado ya de la población.
¿no? O sea, parecía que estaba gobernando un México distinto y que todo lo que le decían, incluso las encuestas, ¿no? No lo escuchaba, ahora sí que no lo veo, no lo oigo, ¿no? Es muy positivo y se ha celebrado que esto sea distinto. Ahora, el problema aquí, digo, ya olvídate del foro y que acabaron a sillazos y todo, van a ser las consecuencias políticas de eso, que es un tema ya de la reforma educativa, a dónde se va la nómina, se regresan los gobernadores, etcétera, y en qué va a acabar este conflicto político. En la parte... que no sabemos qué va a significar eso de derogar la reforma educativa, ¿no? No, no sabemos y puede tener consecuencias graves y también tenemos que ver qué es lo que va a sustituirla o no. Y por otro lado, en los foros de pacificación, ¿qué es lo que estamos viendo un poco? Es una falta de experiencia en muchos temas de este nuevo grupo entrante, que nos lo demostraron desde la primera sesión en el Congreso, que tuvieron que repetir el voto por Velasco, ¿no? Estamos viendo que de repente se contradicen entre ellos, los mismos, ¿no? El secretario, la subsecretaria, etcétera. Entonces estamos viendo que están aprendiendo. Yo creo que en este momento no les va a costar políticamente mucho, pero sí se tienen que, digamos, la curva de aprendizaje la tienen que superar muy pronto. ¿Es normal? ¿Es normal que entren y aprendan? Bueno, sí, aunque digo yo, los inexpertos son un peligro político muy, muy serio. La rapidez, la velocidad casi vertiginosa con la cual Andrés Manuel López Obrador y su equipo de transición han tomado directamente el poder, les da, primero que nada, les da un sentido de la realidad, pero creo yo que eso los va a llevar inevitablemente, ya está en eso, en un desgaste político que a partir del 1 de diciembre empezará a verse. Es tal la cantidad de flancos y de puertas que han abierto en este momento que luego las van a tener que cerrar una por una. Tenemos la reforma energética, tenemos la reforma educativa, tenemos el asunto del aeropuerto, tenemos el asunto de la inseguridad, si va a haber amnistía o no hay amnistía. Es un paquete muy grande que están tomando bueno, parece que han pasado muchos meses y en realidad ha pasado poco tiempo. Yo veo de eso, así lo veo. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta mañana. Muy buenos días. Gracias, Lorena. Gracias, Rafael. Gracias, Marvel. Muy buenos días. Vamos a